de temas que son en sí mismos interesantes y controvertidos también, bueno, quedan también el espacio en las preguntas para que lo hagan, y tanto en lo que hace a la jurisprudencia de la Cámara Civil como a la Cámara Contenciosa. Díganme, por supuesto, si se escucha bien. Si no se ve la pantalla que está compartida, debieran tenerlos todos ahí en vista. Nosotros vamos a hablar de la cuantificación de un tipo particular de daños personales. No toda la cuantificación de los daños personales revisten igual complejidad. Algunos son más sencillos. Los daños por incapacidad sobreviniente, y quizás también, aunque no los vamos a mencionar, pero todo lo que digamos acá se va a aplicar, va a incluir también al supuesto del artículo 1745, incisos B y C, es decir, los supuestos de fallecimiento. Vamos a hacer hincapié en la incapacidad sobreviniente por razones de tiempo y metodológicas, pero reitero, mucho se aplica en un caso y en otro. Estamos hablando siempre de cuantificar, de la decisión jurisdiccional de cuantificar un daño, de determinar indemnizaciones. Es una actividad jurisdiccional compleja, genera dificultades, y esas dificultades no solamente son para el juez, sino que también son para los letrados, para los operadores, todos que intervienen en formular reclamos, en generar debate, en producir prueba y en arribar a una cierta decisión, y eventualmente a recurrirla para invocar alguna forma de error o injusticia. Hablamos de la incapacidad sobreviniente. Esto es una postura quizás personal. Yo voy a hablar o a entender o a concebir a la incapacidad sobreviniente como a la inhabilidad, impedimento o a la dificultad en alguna medida o grado que tiene una persona como consecuencia de algún hecho para ejercer funciones vitales, tanto en aspectos estrictamente laborales como en aspectos o en otras actividades que no son estrictamente laborales, pero son mensurables en términos económicos. Me van a escuchar hablar del daño como el daño resarcible, entendido como la consecuencia de ese tipo de lesiones al cuerpo y a la capacidad, valga la redundancia, al aspecto psicofísico de la persona, pero no a la lesión en sí misma. Esto es una postura, si se quiere, conceptual, que puede también ser objeto de otro tipo de debate o otro tipo de consideración. Pero van a ver que hablo de las consecuencias económicas y no morales de este tipo de lesiones. Esto es importante porque no vamos a hablar en este tema de daño moral, sino que vamos a hablar de daños, de consecuencias patrimoniales derivadas de lesiones a la capacidad, sobre todo, a la merma, a la capacidad psicofísica de una persona. Cuando nosotros por supuesto ahora, hace 5 años casi ya que tenemos un nuevo código, tenemos una serie de dispositivos normativos bien concretos que hablan de estos temas, pero reconocemos que la temática ha sido abordada ya desde antaño en la Corte tanto federal como la de provincia. Tenemos numerosos precedentes que han marcado líneas jurisprudenciales que van a ver, incluso con las mismas palabras traducidas hoy al lenguaje de la norma del 1746 en el Código Civil y Comercial, 1745, tanto en la Corte Federal como de provincia, en casos que en algunos pueden admitir algunas objeciones en cuanto a la forma en que se aplican, o si son compatibles con el modo en que ha sido receptado en el Código Civil y Comercial, pero en definitiva podemos decir que gran parte de la jurisprudencia de la Corte Federal ha sido receptada en la normativa, lo cual es una característica que es un denominador común al Código Civil y Comercial en cuanto aprehende las distintas miradas que ha tenido la Corte Federal o la jurisprudencia mayoritaria en los distintos temas del derecho civil. Paso por alto a la jurisprudencia porque me interesa dejar en claro eso, la idea de un Código Civil que recepta estas miradas, pero sin perjuicio de que, insisto, pueden en algunos fallos encontrar algunos aspectos que parecen estar en contra de lo que luego se reguló en el artículo 1746, pero después veremos que es posible compatibilizarlos conceptualmente y también en términos prácticos. Cuando hablamos de los métodos de cuantificación, estamos hablando, que es un poco lo que nos interesa hablar ahora, es qué herramientas o qué pasos o procedimientos puede utilizar un juez cuando tiene un caso en su escritorio, o ahora digamos en su computadora, prácticamente ya en el mundo digital, cómo o de qué manera se puede determinar la indemnización con la cual se va a resarcir este tipo particular de daños resarcibles, es decir, este tipo particular de consecuencias patrimoniales seguidas a una lesión a la capacidad psicofísica de una persona. Y esto es importante porque pareciera que, más allá de tener un nuevo código y una norma bastante clara, uno podría pensar, bueno, evidentemente la norma en este punto ha sido muy precisa y no debiera dar motivo a la existencia de muchas formas de cálculo. Sin embargo, la realidad es que existen esas distintas formas de cuantificación o esos métodos. Después podemos discutir si el código permite que existan tantos métodos o en realidad algunos de estos métodos no son del todo compatibles con este código que nos rige desde agosto de 2015. Y no hablemos ya de casos por razones de derecho intertemporal que se rigen por el Código de Vélez. Imaginemos ya una jurisprudencia hoy, casi la totalidad de los fallos aplican el Código Civil y Comercial porque hablan
de hechos dañosos ocurridos luego de agosto de 2015. En este esquema que están viendo en pantalla, yo simplifico, por supuesto, como toda simplificación, como toda clasificación, es susceptible de... no son ni verdaderas ni falsas, decía Genaro Carrión. Esto es una manera en que yo recorto la realidad, así que es susceptible de críticas y, por supuesto, admiten otros matices. Pero básicamente tenemos estos dos esquemas, una gran grieta, entre comillas, entre el criterio o el método de la prudencia judicial o el prudente árbitro judicial o nombres similares con el que los jueces básicamente adscritos a este tipo de sistemas o de métodos, lo que hacen es definir la indemnización de manera, digamos, al margen de cualquier tipo de cálculo matemático con la consideración de una serie de variables que ahora vamos a considerar. Del otro lado de la grieta, por así decirlo, están aquellos que, intentando evitar lo que entienden como defectos del sistema contrario, buscan utilizar sistemas de cálculo que permitan por lo menos objetivizar ese número final, ese resultado que se entiende que es tal con relación a un cálculo previo que le da sentido. Y por lo tanto lo que intentan es construir qué razonamiento, expresado en forma matemática, permite reconstruir esos pasos con los cuales el juez llega a un número y no a otro. Esos dos sistemas le podemos encontrar abajo subsistemas o mezclas. Por un lado, el monto fijo por punto de incapacidad, un método que se utiliza de manera aislada en muy pocos tribunales, hasta donde yo conozco solamente la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Morón lo utiliza. El sistema de la pluralidad de fórmulas con resultados promediados, esto lo he visto más en primera instancia, pero hay algún que otra cámara que también lo ha convalidado, es decir, utilizar dos cálculos con fórmulas distintas y a esos resultados hacerle un promedio, es decir, una media aritmética, sumar los dos números y dividirlo por la cantidad de sumandos, es decir, dividirlo por 2. Y finalmente, un método que también es de los más utilizados, que es el uso de fórmulas con una reserva, digamos, de un margen para los jueces para poder modificar el resultado, incrementándolo o disminuyéndolo de acuerdo a un cierto parámetro, que después podemos ver cuál es o con qué criterios se escoge ese paso final. Pero sería una especie de mezcla entre los dos pasos, digamos, de la grieta. Esto lo paso de largo, es un raconto de la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo que hay en esta lista, que no los quiero aburrir porque nos vamos a concentrar luego en la Cámara Civil, es que la provincia de Buenos Aires está bastante distribuida entre aquellos que usan fórmula, una preferencia por la fórmula Woto, ahora vamos a ver cuáles son, y otros tantos que todavía se mantienen en el sistema de la prudencia, incluso en fallos recientes. Estamos hablando de fallos de 2019, 2020, mantienen todavía el sistema del prudente árbitro judicial o, digamos, el rechazo al uso de fórmulas que objetivizan ese cálculo. ¿Cuál es el primer método que hago referencia? Es la prudencia judicial. ¿Qué tipo de virtudes se puede encontrar en este sistema? Por supuesto, en términos de lo que dice el juez que está haciendo, es reparar en las circunstancias particulares de la víctima. Es una práctica jurisdiccional sencilla y rápida, es decir, no requiere mayor complejidad en cuanto, por lo menos, a discursivamente justificar la decisión como tal, y por otro lado brinda un amplio margen de decisión para el juez, es decir, el juez tiene como cierta facilidad para moverse entre un resultado y otro porque no tiene, en definitiva, que justificar el número preciso. El prudente árbitro judicial básicamente lo que hace es considerar o enlistar una serie de variables, la edad de la víctima, la gravedad de las lesiones, la condición social, el empleo que tenía, y demás circunstancias que hacen a esa víctima distinta a otras en otros casos, y a partir de allí el juez lo que hace es definir una cierta indemnización, que en este caso yo les hablo de 950.000 por dar un simple ejemplo. Ese es el resultado de un razonamiento o cálculo. Que dirán aquellos que no adscriben este sistema, el problema con este sistema es justamente cuál es ese razonamiento o mecanismo, es decir, no conoce el operador, cuando digo el operador, las partes, los abogados que tienen que recurrir la decisión, los tribunales superiores cuando tienen que corregir lo que han hecho los tribunales inferiores, etcétera, etcétera, etcétera. No es posible reconstruir ese razonamiento para saber por qué se arribó a ese número y por qué no a otro, o por qué esas variables, consideradas de una manera que no es posible comprender cuál es, se arriba a ese resultado y no a otro. Tiene problemas por eso acá les menciono, problemas de varios tipos. De atingencia, porque hay una relación un poco distante entre la conclusión y las premisas. Este es un problema clásico de la lógica. Cuando la conclusión no se soporta en las premisas, ese salto aparece como cuestionable. Problemas de control e impugnación, lo que vimos recién. ¿De qué manera critico esos 950.000 pesos si no sé cómo, a través de la consideración de estos valores, se llevó ese número? ¿Cuál es el procedimiento que derivó en ese número y no en otro? Eso genera una dificultad para construir un recurso y criticar ante la Suprema Corte, o si fuese una sentencia de primera instancia ante un tribunal de apelación. El resultado no es verificable, no se puede saber cómo ese número, no podemos reconstruir el cálculo, por lo tanto ese número no se puede verificar
si cumple los parámetros morales y técnicos que el juzgador dice que cumple. No sabemos si es prudente, si es justo, porque no sabemos ni qué es lo prudente ni qué es lo justo, ni cómo ese número sería prudente o justo. Es decir, tiene un problema siempre circular en el que no es posible comprender la justificación interna de ese número. Y finalmente, dicen muchos, y esto es quizás una opinión mayoritaria, el método de la prudencia no sería enteramente compatible, no sería compatible, no es compatible con la letra del artículo 1746, que tiene exigencias técnicas muy precisas, a través, digamos, con la determinación de un capital que tiene que cumplir ciertos recaudos matemáticos, que los enlista la norma, y que la prudencia judicial como método, no solamente de cálculo interno en el fuero del juez, sino como método de justificación o motivación de una sentencia, tiene ciertos déficits, que no los logra abastecer en la manera en que el Código Civil y Comercial, en un juego entre el 1746 y los primeros artículos, artículo 3, que exige decisiones razonablemente fundadas, este sistema sería por lo menos problemático. El monto fijo por punto de incapacidad no lo vamos a tratar, lo pasamos por arriba, básicamente es un sistema de origen francés, se establece una suma periódicamente actualizada y por cada punto de incapacidad se multiplica. En realidad esto es una fórmula, aunque no se la conciba como tal, en definitiva es una fórmula, porque el punto por incapacidad se multiplica por un valor periódicamente actualizado y arroja la indemnización. Creo, podemos coincidir, me parece, no es un sistema que es compatible con los lineamientos que establece el artículo 1746. Sistemas de pluralidad de fórmulas, esto ya lo mencionamos, algunos tribunales lo que hacen es, ante la duda de cuál elegir, si una fórmula u otra, lo que hacen es usar las dos, y a los resultados les hacen un promedio, sistema que también puede ser, digamos, objeto de alguna crítica, en el sentido de que no siempre combinando dos cálculos que arrojan resultados distintos, y encontrando un promedio se obtiene un resultado superador. Esto, desde el punto de vista, parece como si un promedio fuese una solución justa entre dos valores distintos, pero no siempre se puede justificar metodológicamente eso. O elegimos la fórmula 1, o elegimos la fórmula número 2, pero cada una tendrá sus virtudes, pero no por usar las dos y promediarlas se va a llegar a un resultado superador a los que individualmente cada una de esas fórmulas provee. Este resultado, incluso la Sala 2 tiene algunos precedentes en donde, hablando de fallos de primera instancia, ha objetado este tipo de métodos, lo que ha dado el lineamiento de hay que elegir una de las fórmulas de las que hay disponibles, e incluso hay algunas más modernas y muy buenas, y utilizarlas, pero no utilizar varias para promediar los resultados, algo que además dificulta también el control de ese tipo de decisiones. La pregunta central, por supuesto, es, bueno, ¿y el código qué nos dice? Incluso uno debería arrancar primero por la ley, antes que por la jurisprudencia. Y la verdad es que el código lo que nos da es una serie de indicaciones muy precisas. Hay normas que dan un margen de entendimiento e interpretación más amplio para los jueces, y otras normas civiles o de cualquier otro tipo que establecen indicaciones muy precisas. Categoría esta última dentro de las que podemos incluir a este 1746, porque dice que la indemnización por la lesión o incapacidad permanente físico-psíquica total o parcial debe ser evaluada determinando un capital que cumpla ciertas características, que tiene que sus rentas, es decir, calculadas de acuerdo a un cierto interés que ahora vamos a ver, tienen que cubrir la disminución de la aptitud del damnificado para realizar dos tipos de actividades productivas o aquellas actividades que, sin ser productivas o tener una retribución explícita en términos monetarios, pueden ser valoradas económicamente. Y además se tiene que agotar, es decir, no es una renta eterna, no es una renta infinita, también nos da la indicación, que estaba en los fallos, que yo lo pasé un poquito rápido, fallos de la Corte Federal, que debe indemnizarse incluso en los casos en donde el damnificado continúa ejerciendo una tarea remunerada. Es decir, esto ha dado a algunos el pie para decir, bueno, entonces el daño debe ser entendido como una lesión en sí misma, como una lesión, y la incapacidad es rezarse en sí misma. Otros autores con muy buenos argumentos han dicho, no, esto no significa que el daño deba concebirse como una lesión a un interés o un derecho, sino sigue debiendo entenderse como la consecuencia patrimonial o no patrimonial de una ley que genera una lesión a un interés o un derecho, pero en este caso particular hay desafíos interesantes en cómo cuantificar a aquella persona que vio mermada su capacidad vital o laboral, pero sin su trabajo no ha visto ningún tipo de problema en términos de ingresos. Esto ocurre mucho. Empresas grandes que, no sé, hemos visto en el tribunal casos de personas que trabajan en empresas de telefonía, no pueden subirse a una torre a arreglar cables, pasan a un escritorio y no vieron su salario mermado, no vieron afectada su antigüedad, su vida en términos de ingresos laborales no ha variado. Y tiene derecho igualmente a tener un resarcimiento. El último sistema, y ya paso a la mención de los fallos, de los criterios, para no aburrir, es el sistema de las rentas capitalizadas y el uso de las fórmulas matemáticas.
Esto lo doy como opinión, me parece que es el sistema que nos está dando a entender el legislador en el artículo 1746, que se aplica también al supuesto de fallecimiento del artículo anterior. Lo que hace es básicamente es un método en el cual el juez lo que hace es calcular un capital, es decir, esto vale hacer una aclaración. Uno cuando calcula o habla de rentas capitalizadas o el uso de fórmulas matemáticas, lo que estamos haciendo es utilizar herramientas propias de la matemática financiera para calcular un conjunto de sumas futuras, traerlas a un monto presente, descontándole una cierta tasa. Esto se usa de manera muy amplia, muy generalizada en el foro del trabajo, y en los últimos años se ha empezado a difundir mucho más en el foro civil. Lo que hacen es, este tipo de fórmulas, que parecen complejas, pero en esencia son bastante sencillas, lo que hacen es reparar en lo que se llama el valor tiempo del dinero. Es decir, la preferencia que tenemos de un dinero, de tenerlo hoy en relación a un tiempo futuro. Y esa preferencia la medimos en una cierta tasa o alícuota. Es decir, que preferimos tener un dinero hoy descontando una cierta tasa con relación a un valor futuro, y a la inversa, podemos pensar que la situación inversa es cuando sumamos a un valor presente, le sumamos una cierta tasa de interés y obtenemos el valor futuro. Fíjense en el cuadro, yo trato de ejemplificarlo. Yo puedo recibir hoy un valor presente de 1.920 pesos en lugar de un valor futuro de 2.000, lo que significa que yo esa preferencia por tener el dinero hoy en lugar de mañana en un año, se mide en un 4% anual, porque es lo que se me descuenta ese capital futuro para tenerlo hoy. La situación inversa se da cuando hablamos de tasa de interés, en lugar de tasa de descuento, donde hablamos de a un capital presente le añadimos un tanto de interés para obtener un capital futuro. Esto es básicamente lo que hacen las fórmulas, es decir, a la víctima no podemos condenarla, no es que no se puede, no se estila y se prefiere no hacerlo, condenarla a que el demandado le pague una vez por año una cierta cantidad de dinero. Entonces, para solucionar ese problema, o esa solución que se entiende en práctica, lo que se decide hacer es pagarle toda la indemnización junta, hoy, de sumas que debería idealmente recibir en un futuro. Entonces, para recibirlas hoy, lo que hacemos es descontarle esa tasa de descuento, descontarle esa alícuota que le permite obtener todo el dinero hoy. Es lo que podríamos decir, la víctima paga por recibir ese dinero que recibiría idealmente en el futuro y lo recibe todo junto hoy. Entonces, ¿por qué hablamos de una renta? En realidad las rentas son, y esto quizás me puedo anticipar a este cuadro, cada una de esas sumas de dinero son las distintas indemnizaciones que anualmente debiera recibir la víctima por la merma en su capacidad, es el valor de su capacidad perdida, sea para percibir ingresos o bien o los que representan los gastos, los daños emergentes derivados de tener que sustituir actividades mensurables económicamente, pero que no son actividades laborales. Entonces, todas esas sumas futuras se las traduce a un monto presente, pero para traerlas al presente le descontamos un interés. En realidad se llama tasa de descuento. Uno cuando lee los libros de matemática financiera, generalmente se habla de tasa de interés para un valor presente hacia un capital futuro, tasa de descuento de un valor futuro hacia un valor presente. Pero en la medida en que nos comprendamos podemos hablar de un interés. Esas rentas futuras, en definitiva, equivalen a la capacidad afectada por la lesión. Entonces, ese monto total, ese es el valor que calculan las fórmulas, no otra cosa. ¿Sí? Entonces, traducir al valor presente, lo que hacen las fórmulas Woto, Méndez y todas las demás, es de una u otra manera, o con algunas diferencias que después podemos charlar, lo que hacen es computar cuánto valen hoy todas esas sumas de dinero futuras que indemnizan esa capacidad perdida. No vamos a hacer matemática ahora, simplemente me interesa destacar que las fórmulas, en la medida en que se comprenden cómo operan estas fórmulas, se comprende el resultado al que se arriba. Nosotros estamos acostumbrados como operadores a usar sistemas de cálculo que encontramos en Google, páginas que te hacen todos los cálculos automáticos, pero es importante rescatar una idea. En definitiva, la ecuación es una ecuación propia de cualquier libro de matemática financiera. Yo insisto, porque en su momento me los compré para aprenderlo, amigos que son contadores me lo han explicado, cuando se los pedí, le digo, che, ¿cómo se hace esto? Y me lo explicaron, y en definitiva es un poco el ABC de la actividad de los contadores y de los economistas, ni hablar de aquellos que trabajan en el sistema financiero. Lo que se hace es calcular esa suma, y lo que hace la fórmula es, este esquema que ustedes habían visto acá atrás, es calcular, para no hacer una cuenta para cada uno de estos montos, lo que hace la fórmula es calcularlos todos juntos de manera rápida, es decir, de manera unificada en un único sistema, una única ecuación. Acá lo que tiene es un ejemplo que yo les doy, esto después el PowerPoint se lo pueden quedar y van a ver un ejemplo. Lo que se hace es calcular la indemnización, la fórmula Woto, esto fue aplicada en 1978 por la Sala Tercera de la Cámara Nacional del Trabajo. Perdón, no estoy con el celular de groseros, que tengo un cronómetro porque no quiero pasarme y robarle tiempo a Carlos.
lo que se utilizó es una tasa de descuento, bien digo, del 6%, un límite de edad de 65 años, es decir, la cantidad de periodos por los cuales calcula la indemnización, y la fórmula fue quizás su expresión más sencilla. Lo que se hizo la fórmula Méndez en el 2008, el mismo tribunal trata de receptar alguna de las críticas que hizo la Corte Federal cuando dice, cuidado, o muchos también la doctrina lo decía, cuidado que la fórmula u otro lo que hace es cristalizar el ingreso de la víctima al momento del accidente, algo que puede resultar muy injusto, pensar que una persona lo que ganaba a sus 20, a sus 30, iba a ser lo que iba a ganar durante toda su vida. La fórmula Méndez lo que hace es agregar, si lo ven ahí, lo que es la ecuación, dentro de la ecuación, el cálculo de la variable A, lo que hace es recalcular el ingreso para tratar de multiplicarlo y llevarlo a lo que sería un óptimo, un punto, digamos, más alto de la curva de ingresos de la persona que se arriba a los 60 años. Es decir, lo que hace es calcular una premisa que podemos compartir, que es que a los 60 años las personas en general arriban, en la generalidad de los casos, a su punto más alto de ingresos, y por lo tanto, cuanto más joven es, y por lo tanto el cálculo más distancia va a tener, sería razonable pensar que esa curva va a crecer. Esos ingresos de esa persona joven van a crecer hasta llegar a hasta ese punto ideal de los 60 años. ¿Cuál es el problema de la fórmula Méndez? Es que, y esto lo explica muy bien en su obra Hugo Cherry, el problema es que Méndez tiene, no digo un error, pero sí un problema, que es que ese cálculo no lo traduce en una forma lineal de movimiento, no es un cálculo donde se traduzcan a valor presente rentas variables, sino que utiliza ese punto óptimo de los 60 años, ese punto más elevado de los ingresos de la víctima, y lo utiliza como una constante para toda la vida productiva de la víctima. Entonces ahí el problema, es como que nos vamos para el otro extremo. En lugar de cristalizar el ingreso de los 20, por ejemplo, a una víctima joven, se lo cristaliza con el ingreso de los 60, el mejor escenario posible, y se lo utiliza de esa manera para todo el cálculo. Finalmente, ¿qué se intenta hacer? ¿Cuál es la propuesta superadora? Pasamos las matemáticas de la fórmula Méndez. La fórmula superadora, que es la que utiliza la sala 1 y la sala 2 de la Cámara Civil, ahora les voy a mencionar los fallos, es la fórmula diseñada por el profesor Hugo Cherry de la Universidad Nacional del Sur. Lo que hace es construir un sistema de cálculo que permita comprender el valor, que permita definir el valor presente de rentas que son variables, y variables de acuerdo a una cierta probabilidad. Lo que dice el profesor Cherry es, cuidado, cuando se utilizan las fórmulas Woto y Méndez, en general se utilizan de manera medio automática, se utilizan las mismas variables que utilizaba en los tribunales en su momento, en el momento en que lo utilizaban. Algo que en la provincia de Buenos Aires a veces varía, los jueces se animan a cambiar la tasa de descuento y algunas variables, pero en general se mantienen al sistema original. Y lo otro es que dice Cherry, y tiene razón, por supuesto, estas fórmulas no permiten aprender el supuesto muy frecuente en que podemos presumir que la víctima, por su edad y circunstancias, hubiera modificado sus ingresos. Méndez lo hace a través de una premisa, una suerte de presunción, pero lo hace con el error de tomar ese mejor valor posible y utilizarlo para todo el cálculo. Lo que Cherry dice, podemos hacer una fórmula que no cometa ese error y enmendar ese problema. Por lo tanto, lo que hace es construir esta fórmula, que no nos vamos a meter. Yo acá puse un curioso meme de Seinfeld yéndose ofendido de una obra de teatro. En realidad no nos vamos a meter en la fórmula matemática, sí en la idea implicada en esta fórmula, que es básicamente superar el problema que tenían las fórmulas anteriores. Las rentas, dice Cherry, no tienen que ser constantes, la fórmula permite calcularlas de manera variable, variable en términos de ascendente o descendente. Imagínense, Messi no va a ganar a los 60 lo que ganaba a sus 29. Los deportistas son el típico caso donde no se apartan de lo que es la generalidad de un supuesto de un trabajador común. Es un caso donde esta fórmula permitiría hacer esa curva o esa variabilidad de ingresos anormal, entre comillas, alejada de la media, o permite presumir una típica modificación de los ingresos de acuerdo a las máximas de la experiencia, que es que llegue hasta los 60, por ejemplo, con un buen sueldo, y después esa persona, al llegar a su edad jubilatoria, pueda bajar ese nivel de ingresos y los valores presentes de esas rentas, calcularlas de acuerdo a esa variabilidad por periodos. Lo que hace Cherry, y esto también es algo maravilloso de su fórmula, permite calcular la probabilidad de ese cambio. ¿Cuán seguro está el juez de esa variabilidad? ¿Cuán seguro está el juez de que de los 40 a los 50 años esa persona va a incrementar sus ingresos en su trabajo? Bueno, puede estar completamente seguro, algo que podemos llamarlo certeza, no vamos a entrar en discusiones que tienen que ver con los términos, pero le puede asignar un 100% de probabilidad a cuán seguro está de esa presunción, o puede bajar ese porcentaje, y por lo tanto el valor esperado de ese periodo va a ser distinto, y vamos a estar ya en el ámbito de la chance, de una chance perdida, en cuanto a la modificación, sea en un incremento o sea en un descenso de esos ingresos.
Y finalmente lo que hace Achearry, que creo que es la tercera virtud que tiene, es que para no manejar directamente las matemáticas de la fórmula, nos da a los operadores, que no tenemos en general buena formación de matemática, o en general somos resistentes a los cambios y nos enoja cuando ante un paso fácil nos dan uno difícil. Esto es una cuestión humana que la podemos charlar, pero es básicamente así. Nos crea un aplicativo muy sencillo, un Excel que es muy fácil de utilizar, muy gráfico, mucho más sencillo que las otras dos fórmulas, y que permite mejorar no solamente una fórmula que es superadora de las anteriores, sino que son más fáciles de operar. El Excel lo paso rápidamente porque quiero cerrar ya con la jurisprudencia. Permite justamente definir las variables del caso, le da la tasa de descuento, la incapacidad, permite establecer los periodos. En este ejemplo hay 3 periodos, fíjense cómo va incrementándose hasta los 65 años y luego tiene un decaimiento. Y permite obtener la curva, si se quiere, o la variabilidad en una forma visual a través de un gráfico muy interesante. Y en la curva, en lo que dice probabilidad de los incrementos, fíjense que en los últimos 2 incrementos, el operador en este ejemplo tuvo un 50% de probabilidad de que ese incremento ocurra. Es decir, marcó una probabilidad distinta a la certeza que tuvo en el primer incremento, que era del 100%. Las virtudes de la fórmula Achearry creo que las acabo de mencionar. Permite verdaderamente superar el problema de la fórmula Méndez, permite verdaderamente superar algunas de las críticas que ha hecho la Corte Federal. Y termino con esto, para pasarle la palabra a Carlos. Carlos incluso va a mencionar algunos de estos temas de vuelta porque la forma en que la Cámara Contenciosa Administrativa trabaja requiere hacer muchas precisiones que yo no estoy haciendo y que las va a hacer Carlos ahora, así que presten atención también a eso. La sala 1, la sala 2 y la sala 3, ustedes saben que la Cámara de Mar del Plata tiene 3 salas. La sala 1 utilizaba originalmente la fórmula Méndez desde el año, por lo menos 2019. Yo les marco un fallo como aquel que inicia una línea jurisprudencial para no atiborrarlos de datos de causas, pero es el inicio. En la causa Fernández con transporte, a partir de un voto del doctor Méndez, cambia de criterio, utilizaba la fórmula Méndez, se ve persuadido, y lo dice explícitamente el doctor Méndez, por la forma en que trabajaba el doctor Lustonó y Monterisi en la sala segunda, y cambia y empieza a utilizar la fórmula Achearry, lo que sí hacen una variación en la tasa de descuento del 6%, la sala segunda, desde el año 2016, desde junio del 2016, utiliza la fórmula Achearry, utiliza una tasa de descuento del 4%, eso no lo ha modificado, y la sala tercera utiliza la fórmula Méndez, aunque se reserva ese pequeño ámbito para la prudencia, es decir, tiene una especie de reserva para modificar para arriba, para abajo, el resultado que le da la fórmula Méndez. Recuerden, la fórmula Méndez siempre, y esto por si quieren saber por qué los abogados van a querer siempre la fórmula Méndez, recuerden, incurre en un error que siempre beneficia a la víctima, es decir, toma su mejor sueldo imaginable a los 60 años y lo utiliza para toda su vida productiva. Por lo tanto, siempre de todas las fórmulas Méndez va a dar más. Entonces, ese exceso aparente que tiene lleva a que algunos jueces quieran usar Méndez sumado a un margen para modificar ese resultado. Pero si ustedes ven que los letrados prefieren esa fórmula, lógicamente, y está bien que lo hagan porque es la que mejor, la que más beneficia a sus clientes, que son cuando defienden a la víctima. Pero sepan que ese da más tiene una justificación matemática que tiene que ver con ese valor. La aplicación, y con esto ya cierro, la aplicación que se hizo a partir del año 2016, dije junio, en realidad era agosto, agosto de 2016, fallo Ruiz con Kreismeyer, la sala 2 por primera vez utiliza la fórmula del doctor Achearry, lo utiliza con 3 periodos de variación, las circunstancias del caso permitían hacer esas inferencias, había elementos para que los jueces puedan evaluar esa variabilidad, en este caso ascendente. Deciden utilizar la fórmula para incrementos futuros, es decir, de los periodos de la sentencia hacia el pasado los calculan como una deuda en mora tradicional, y se le incluye un 10% para indemnizar las actividades económicamente valorables. Este último ítem mereció algunas críticas que no voy a detenerme ahora, de alguna doctrina especializada, sobre todo en el caso de Carolina Rodríguez Alfaro, que trabaja en el equipo de la Universidad Nacional del Sur, hizo críticas muy precisas, que creo que son muy buenas y tiene razón, en la forma en que, por un lado, valora la manera en que trabaja la sala segunda, pero dice, lo bueno de haber cristalizado y puesto en la mesa todas estas variables es que los operadores de afuera podemos observar en dónde hubo un error, y marca algunas objeciones que están muy bien, pero que son virtudes de la fórmula, es decir, virtudes de que los jueces expliquen todo. Y termino con esto, y le doy la palabra a Carlos. Algunos fallos de la sala segunda con temas aislados, es imposible mencionarlos todos porque ya son casi 5 años de trabajar con todas las dificultades que estos casos van generando y que todavía siguen apareciendo nuevos. Caso Benuto con transporte, esto desde el año 2019, ahí se hacen algunas precisiones con relación a la utilización de las fórmulas cuando se aplican el supuesto del artículo 1745, inciso C, es decir, con la muerte de los hijos.
Y también con el del inciso B, creo que también se aplicaba, cuando es el supuesto de la muerte, o sea, el inciso C es el fallecimiento del hijo con relación a la pérdida de chance de ayuda futura, y el inciso B para el caso inverso. En este caso lo que decía es la necesidad de adaptar la variable de ingreso para hacer un neto descontando las porciones que podía la persona utilizar para sus propias necesidades. Es decir, se establecen en este fallo ciertas directivas vinculadas a cómo calcular la variable de ingreso. En la causa del hoyo se trabaja sobre la idea de el caso en el que el juez no le viene acreditado que la persona tuvo una merma en sus ingresos, o incluso sabiendo que no la tuvo. En ese caso, lo que se insiste en el caso del hoyo, en noviembre de 2018, que la indemnización igual procede. Esta es una indicación que da la propia norma y la dice explícitamente. Cuando la persona no tiene una afectación en su trabajo, la indemnización procede igualmente. Podemos después debatir cómo se cuantifica, qué variable de ingreso tomamos. Hay un universo de posibilidades para debatir, pero la indemnización tiene derecho a percibirlo. En el caso OGAS, esto también da para muchas reflexiones, pero básicamente nosotros estamos acostumbrados a asignar linealmente la incapacidad que nos dicen los peritos con la merma en los ingresos de la persona. 10% según baremos significa que el 10% de los ingresos futuros se van a ver afectados. Esa relación solamente se puede hacer en esos términos de linealidad cuando no tenemos ningún tipo de información complementaria, pero hay casos en donde esa información la tenemos. En OGAS, lo que los doctores Monteriz y Lustó advirtieron es a una persona grande que trabajaba, una mujer de 60 años aproximadamente, empleada doméstica, un oficio eminentemente físico, y la persona tuvo un 10% de incapacidad según los peritos, pero estaba acreditado según los médicos que tenía un dolor irreversible en un hombro. Algo que permitía considerar que o bien esa persona no iba a poder trabajar más de lo que hacía porque iba a ser someterla a una tortura y un dolor constante, o le iba a costar muchísimo más, debía tener que trabajar menos. Entonces era imposible para los jueces considerar que solo el 10% de sus ingresos futuros iba a haber afectado. En ese caso los jueces no se ataron a la incapacidad, sino que se despegaron, incrementaron la incapacidad en cuanto ítem de la fórmula, en cuanto variable de la fórmula, porque en definitiva la incapacidad como variable de cálculo es qué tipo de impacto económico tiene esa incapacidad en la víctima. De esa manera hay que concebir a la variable de cálculo. Y con estos dos termino. Mangiaruga, esto es un fallo reciente, cuando esto es el supuesto en el que la persona se acredita que no tuvo ningún tipo de merma en su trabajo, es decir, la persona no le echaron, siguió trabajando, no le bajaron el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿se puede indemnizar? Sí, lo que dice la sala segunda es, no hay que utilizar el mismo salario que tenía esa persona que en ese trabajo en el cual no se vio afectado. No tiene sentido. Piensen en el caso Ontiveros de la Corte Federal. Era una jueza, seguramente tenía un sueldo, no digo, digamos, un sueldo elevado, porque es una función pública bien remunerada, no entremos en detalle, vamos a decir, es una función remunerada en una cuantía nominal más alta a la superior, a la media, pero si esa jueza, el dolor en la rodilla no le impidió ni ser jueza ni trabajar normalmente, no hay que usar ese ingreso elevado, alejado de la media, como para utilizar en la fórmula. Evidentemente hay que utilizar otro ingreso. La sala segunda dice, bueno, cuando no hay información podemos usar el salario mínimo vital y móvil, pero no hay que utilizar el ingreso o el sueldo que tenía en el trabajo que no se había afectado. Y finalmente, Caballero, donde se utilizan, en este caso Caballero es con CS Salud, donde la sala segunda dice, no hay que utilizar, o no es prudente, o no es metodológicamente adecuado elegir dos fórmulas y promediar sus resultados, porque, esto un poco ya lo vimos, mejor que los jueces elijan un cálculo, evalúen sus virtudes, evalúen y sopesen sus defectos, y se determinen por uno de ellos, y se ajusten a su resultado. No utilizar dos cálculos creyendo que del promedio de ese resultado se va a generar uno que es más justo. No menciono más fallos porque me parece que da para muchísimo, cada sala tiene muchas aristas en cuanto a estas cosas, pero la sala segunda transita, digamos, por estos carriles, la aplicación de la fórmula Cherry, y ir definiendo en cada caso, cada novedad, cómo utilizar sus ingresos. Siempre, y con esto termino y le doy la palabra a Carlos, todos los debates que tienen que ver con cómo cuantificar son debates sobre las variables, no son debates de las fórmulas. Esto es importante porque uno cree que las dificultades para cuantificar son una dificultad del cálculo, y son dificultades para encontrar las variables. No hay que adjudicarle los problemas que incluye, o los problemas que versan sobre la elección de las variables, ingreso, periodos a utilizar, si es la vida probable, si es la jubilatoria, como si fuesen probables problemas de los cálculos, cuando en realidad no lo son. Dejo de compartir pantalla y le doy la palabra, en este caso a Osvaldo, que le va a dar la introducción a Carlos, y bueno, por supuesto después sobre el final charlamos cualquier tipo de inquietud que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Como siempre, desde lo personal, un placer escucharte.
Bueno, mientras Carlos prepara, les cuento que Carlos es auxiliar letrado de la Cámara Contencioso Administrativa con asiento Mar del Plata, y junto conmigo, con Simón, es miembro de la Comisión Contencioso Administrativa. Este encuentro para nosotros tiene el condimento de que es la primera actividad que hacemos en el marco de la comisión, así que bueno, esperemos que les sea de utilidad. Carlos, cuando vos dispongas, cargas. ¿Listo? Arrancamos, sí, sin problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están del otro lado de las pantallas. Esto es realmente muy bueno poder aprovechar los beneficios de la tecnología y en el marco de esta virtualidad en la que estamos inmersos por razones que son de público y notorio establecer, ¿no? Este diálogo, tener esta posibilidad de abrir el debate. Gracias entonces por estar y por acompañarnos en esta propuesta. Me toca continuar entonces el desarrollo, excelente por ciento, lleno de datos y de conocimientos que vine realizando hasta hace unos minutos Tomás sobre esta cuestión, que es la que queremos abordar, que es la vinculada a la cuantificación de la incapacidad sobreviniente, ¿no? Ahora, lo que viene desde el mirador de la jurisprudencia de la Cámara Contenciosa Administrativa de Mar del Plata, y todo ello en el marco de este diálogo entre fueros, ¿sí? Esta propuesta que surgió entre la Comisión del Contencioso, la Comisión de Derecho Civil y Oralidad del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, en la que lo que procuramos, lo que pretendemos es fomentar el debate a través del abordaje de tópicos comunes que podemos tener entre estos fueros, ¿no? Independientemente de la diversidad de las materias que nos convoca a uno o a otro, hay cuestiones que son comunes, y una de estas es la cuantificación del ítem indemnizatorio de la incapacidad física, de la incapacidad por lesiones, de la incapacidad sobreviniente, cualquiera sea, en definitiva, la etiqueta con la que nosotros denominemos la cuestión. Lo que queremos en esta charla sintetizar es o ver si podemos encontrar o definir una línea clara acerca de cómo cuantifica la Cámara Contenciosa Administrativa y cómo cuantifica la Cámara Civil, la Cámara Departamental Civil de Mar del Plata, la merma, la inhabilidad, el impedimento, la dificultad en las capacidades vitales del damnificado. Quiero realizar unas reservas previas o apreciaciones liminales antes de continuar. Primero, muchos de los conceptos, ya lo anticipó Tomás, pero lo quiero reiterar, muchos de los conceptos que voy a referir en lo que sigue ya fueron desarrollados, ¿sí? En minutos anteriores. Por lo que trataré en definitiva de evitar superposiciones innecesarias, salvo en aquellas cuestiones que tengan que volver porque son necesarias a los efectos de explicar la posición de la Cámara Contenciosa Administrativa en la materia. Eso por un lado. Y por otro lado, esto me interesa dejarlo bien patentizado, es que cualquier eventual afirmación, cualquier afirmación que yo pueda realizar en lo que sigue, lo es como consecuencia del estudio del análisis de los precedentes jurisprudenciales de la Cámara. Es decir, me voy a pronunciar sobre cuestiones objetivas, ¿sí? Que se apuntalan en los fallos de los precedentes de la Cámara. Me reservo la opinión personal o las subjetividades que pueda tener respecto del acierto o no de determinadas cuestiones. Eventualmente las charlaremos, las podemos poner en debate en oportunidad de realizar las preguntas si es que surge alguna. ¿Por qué aclaro esto? Porque en definitiva lo que nosotros queremos es acercar a los operadores del sistema. Cuando digo operadores del sistema me refiero a los empleados, a los funcionarios, como en mi caso, que actuamos como auxiliares de los magistrados, y esencialmente a los letrados, ¿sí? Que son los que nos traen los casos, los que en definitiva traen los casos a la jurisdicción, acercar las pautas objetivas y definir cuáles son las herramientas que hoy, a la luz de la entrada en vigor del Código Civil y Comercial, cuáles son las herramientas, cuáles son los lineamientos actuales sobre la materia. En definitiva, lo que en estos minutos yo quiero lograr es, si se puede obviamente, es responder preguntas que nos surgen en la práctica diaria, ¿sí? Desde este lado se puede decir del mostrador, es decir, como funcionario del poder Judicial. Es decir, primero, conocer y entender si la Cámara Contenciosa Administrativa tiene algún criterio definido sobre esta cuestión. Si utiliza alguna fórmula, en su caso, ¿cuál es la fórmula que utiliza? ¿Qué pautas son las que pondera para determinar esa merma, ¿no? En los ingresos? ¿Cuál es la tasa de descuento que aplica? En definitiva, todas las cuestiones que puedan suscitarse las vamos a tratar de responder a partir de un análisis de los precedentes de la Cámara, ¿sí? Acá marcó quizás una diferencia con el análisis muy preciso que hizo Tomás, muy conceptual, y nos vamos a apoyar en muchos de esos conceptos ya desarrollados y vamos a poner la mirada en los precedentes de la Cámara Contenciosa Administrativa. Es decir, buscamos respuestas en los casos concretos. Eso es la razón de esta exposición de estos minutos.
Sabemos que la cuestión de la cuantificación de la incapacidad tiene sus complejidades, no es un tema novedoso, es decir, nosotros en los fueros en donde se da esta cuestión, el fuero laboral, en el fuero civil y comercial, en el fuero contencioso, desde antaño viene planteándose la cuestión. El tema es que cobra un especial, un particular vigor, a partir, como les decía recién, de la entrada en vigencia a partir del año 2015 del Código Civil y Comercial, que a partir de la hermenéutica, por lo menos que hace el Tribunal, la Cámara Regional, la Cámara Contenciosa Administrativa, tiene contenido mandatorio para los magistrados a la hora de cuantificar este particular rubro. El Código Civil y Comercial, entonces, es el punto de quiebre, ¿sí? Y acá quiero hacer otra aclaración. En el ámbito de la materia contenciosa, la Cámara sí lo interpreta, ¿sí? Y acude a esta pauta de 1746, norma del derecho privado, no de manera directa, eso lo quiero dejar bien aclarado, esto da pie para otra discusión, pero no lo aplica de manera directa, sino a los efectos de integrar el esquema de responsabilidad del Estado, ¿sí? Ante la ausencia, aún en la provincia de Buenos Aires, de un marco legal que pudiera abordar la materia, ¿sí? Estas son las aclaraciones liminares que me interesaba realizar. Veamos, vamos a tratar en lo que sigue entonces cuál es el estado de situación en la Cámara Contenciosa Administrativa antes de la vigencia del Código y con posterioridad. Veamos. Ahí está. Bien. A la hora de calcular con anterioridad, a la luz del Código Velezano, la Cámara Contenciosa Administrativa adoptó el criterio del prudente arbitrio de la libre apreciación. ¿Sí? No se aplicaban fórmulas matemáticas. Este fue entonces el criterio que la Cámara Administrativa adoptó y que se extendió hasta el mes de noviembre del año 2018. Es decir, tardó un tiempo la Cámara en volcar, en comenzar a aplicar estas fórmulas matemáticas. Acá, sin pretender reeditar lo que dijo Tomás, este criterio de la libre apreciación o del prudente arbitrio no significa arbitrariedad por parte de los magistrados, eso quiero que quede bien claro, no es un mero voluntarismo. Acá hay un listado de precedentes de la Cámara, que yo marqué para aquellos que quieran eventualmente leer cuál es el desarrollo, cuál es el análisis lógico que realizaron los magistrados en estos votos, en los cuales se ponderan pautas objetivas, es decir, en definitiva se ha tratado durante aquel periodo de la vigencia del Código Velezano, ponderar pautas objetivas, la de la víctima, el sexo, la repercusión de las secuelas en la vida de relación, las actividades futuras, entre otras cuestiones, ¿sí? Y si la Cámara Contenciosa Administrativa de Mar del Plata no aplicó fórmulas matemáticas, lo fue ponderando, entre otros precedentes, la causa Faunde del año 2015, en la cual el Tribunal Superior Provincial censuró una determinación una determinación de la cuantía de capacidad sobreviniente que se había apuntalado en operaciones matemáticas exclusivamente, ¿sí? Soslayando otros parámetros, ¿sí? Tales como la edad de la víctima, la educación, la trayectoria, el proyecto de vida, la situación familiar y otras cuestiones. En ese contexto, el criterio inicial de la Cámara fue buscar soluciones de equilibrio, no aplicar fórmulas matemáticas, ¿sí? Y recurrir a este criterio del prudente arbitrio judicial. Producida entonces la entrada en vigor del Código Civil y Comercial, la Cámara recién readecúa sus criterios y comienza a utilizar fórmulas matemáticas a partir del mes de noviembre del año 2018. Son dos precedentes, las causas Bobati y Dupont, que vamos a ver al final de la exposición. Reedito un poco qué es lo que nos dice el artículo 1746 para entender cuál es la hermenéutica que hizo el tribunal para realizar este salto, ¿sí? Esta adecuación a la nueva previsión. En lo que aquí interesa, el 1746 dice que en caso de lesiones o incapacidad permanente, físico, psíquica, o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital. ¿Sí? Me quedo acá porque Tomás ya desarrolló todas las demás cuestiones. Acá me interesa plantear cuál fue el razonamiento de los magistrados de la Cámara. En primer término, son tres cuestiones que se deducen que la Cámara deduce de esta norma. Primero, el contenido o el carácter mandatorio del 1746. Esto es, a la hora de cuantificar el ítem indemnizatorio, incapacidad sobreviviente, se debe aplicar una fórmula matemática. ¿Qué son las fórmulas matemáticas? Bueno, lo vimos recién, son estructuras de matemática financiera, ¿sí? Que nos permiten traer a valores de hoy, a valores actuales, flujos de capitales futuros. ¿Sí? Esto es en definitiva lo que son estas fórmulas matemáticas.
ahondar ahora más adelante un poquito más. Entonces, se deben aplicar. Pero si nosotros leemos la norma, en la lectura que hace la Cámara Contenciosa de la Selección, no me dice qué fórmula debo aplicar, ¿sí? Y como recién vimos, las fórmulas pueden ser distintas, y puede haber tantas fórmulas como operadores matemáticos existan, ¿sí? O según el criterio del operador matemático, porque las variables a introducir en la fórmula son variables. Esencialmente podemos esquematizar dos universos, ¿sí? Aquellas que permiten traer flujos de capitales futuros a valores constantes, que son fórmulas similares que utiliza la Cámara Contenciosa Administrativa, y después tenemos el esquema de la fórmula Charry, que es el que describió Tomás, que esos flujos futuros de capitales son traídos no ya a valores constantes, ¿no? sino que atienden esas variables o probabilidades en el devenir de la línea de tiempo que se pondera. Entonces, contenido mandatorio no me dice cuál es la fórmula que debe aplicarse, la cual queda librado entonces a la decisión del organismo jurisdiccional qué fórmula va a aplicar, eventualmente dará las explicaciones de por qué se utiliza una y no se utiliza la otra, y seguidamente tiene presente que la norma no me dice que el resultado de la aplicación de esa fórmula matemática sea, ¿sí?, la indemnización que corresponda por este rubro. Fíjense que dice que la indemnización debe ser evaluada. Esto habilita, o habilitó en la interpretación de la Cámara Contenciosa Administrativa, a hacer jugar una fórmula simplificada, que es la fórmula que utiliza la Cámara, a seguir la vamos a ver, con criterios de prudente arbitrio o de libre apreciación, ¿sí? La Cámara se ha reservado dos estadios. Uno previo, para corregir la variable ingreso, ahora lo vamos a ver cómo funciona, la aplicación de la fórmula, ¿sí?, que se obtiene ese capital ya con una variable corregida previamente según el prudente arbitrio de los magistrados, para finalmente, en una tercera instancia, volver a realizar ciertas valoraciones o apreciaciones sobre datos o pautas objetivas. Es un esquema que, si bien utiliza una fórmula simplificada, ¿sí?, una fórmula más simple que la fórmula Charry que recién nos describía Tomás, tiene y deja en manos de la jurisdicción dos estadios, uno previo y uno posterior, en el cual se realizan ciertas ponderaciones que en definitiva arriban a criterios o a resultados similares, ¿sí? Este es el estado actual esta es la hermenéutica que la Cámara Contenciosa Administrativa realiza, el artículo 1746. Esto lo voy a pasar rápido, pero bueno, esto es lo que nos explicó Tomás, cuáles son los métodos que existen a los efectos de cuantificar el arbitrio, el monto fijo por punto de incapacidad. Esto sí me interesa. La fórmula es un método de rentas capitalizados que nos permite, entonces, dijimos hoy, traer a valores actuales flujos de capitales futuros, ¿sí? Eso es lo que nos permite la fórmula. Las fórmulas adquieren distintos tipos, a valores constantes, las de la Cámara Contenciosa, y rentas futuras a valores variables y probables. Las fórmulas promediales, es decir, los resultados promediales, que nos decía Tomás, que puede hacerse, y las que utiliza la Cámara Contenciosa, que conjuga, ¿sí?, la fórmula, este método de renta capitalizada, de rentas futuras a valores constantes, con el prudente arbitrio o la libre apreciación por parte de los magistrados, ¿sí? ¿En qué consiste la fórmula? Rápidamente, son estructuras de matemática financiera estables, constantes y predeterminadas, lógicamente, ¿sí? Por eso son fórmulas matemáticas que viabilizan el cálculo del valor presente de la renta futura. No perpetua. Esto no es menor, surge de 1746, también lo explicó Tomás con precisión. Es decir, ¿por qué no es no perpetua? Porque tiende a agotarse. ¿Cuándo se agota? Ahí, bueno, en el plazo en que razonablemente esa persona pudo continuar realizando las actividades en las que se produjo la merma, ¿no? Estas son cuestiones a definir por parte de la jurisdicción. Esto lo paso. Es importante esto. En cuanto a la tasa de interés, la tasa de descuento aplicado que se introduce como variable a la fórmula, este en definitiva es el precio que paga la víctima por tener hoy el dinero, ¿sí? Esos capitales futuros que se van devengando, sí, para tenerlos a valor de hoy, lo vamos a ver en un ejemplo que vamos a traer a ponderación, es esta tasa de descuento. Esa renta, la renta que calcula la fórmula simplificada utilizada por la Cámara Contenciosa Administrativa, debe, sabemos así lo prevé el artículo 1746, representar la disminución de las capacidades del damnificado para realizar las actividades productivas por un lado y las actividades
económicas evaluables. Esto lo vimos. Tomás ya nos explicó las fórmulas que existen en la práctica, lo vamos a pasar. Y vamos a Carlos, perdón, disculpame un cachito, las diapositivas se ven cortadas, por ahí si las ponés para que pasen abajo ahí, en el PowerPoint. ¿La ven ahí? Ahí se ve mejor, perfecto. Bien, bueno, gracias por avisar, Simón. Estamos entonces en las conclusiones liminares respecto del alcance o el entendimiento que la Cámara Contenciosa Administrativa le da a esta fórmula, ¿no? Le da el artículo 1746, a partir del cual aplica la fórmula matemática. ¿Qué nos dice la Cámara? Primero, que estas fórmulas no procuran uniformar los montos indemnizatorios, menos aún entonces suplir la ponderación o la actividad valorativa de los magistrados. Por eso conjuga una fórmula simplificada con una suerte de libertad de apreciación por parte del magistrado sobre las bases, sobre pautas objetivas y objetivadas. ¿Sí? Es cierto, como les decía, no venía impuesta a partir de la utilización de estas fórmulas en el Código Civil, en la actualidad sí, esa es la interpretación que hace la Cámara. Y hay toda una serie de criterios que debe determinar el operador, ¿no? Según el criterio de la Cámara Contenciosa Administrativa, en este estadio previo a la utilización a la aplicación de la fórmula. Primero, y acá es donde se establece, donde la Cámara establece, apreciando libremente las correcciones a las variables de ingreso. Lo primero es determinar el ingreso de la víctima, digamos. En la determinación del ingreso de la víctima se tiene presente, como el cálculo se va a realizar a valores futuros, lo que hace la Cámara Contenciosa Administrativa es, toman el valor de los ingresos y luego proyecta hacia el futuro, atendiendo a la vida laborativa o laboral útil de ese sujeto, cuáles son las eventuales mejoras que hubiera tenido en sus ingresos. Entonces, si se acredita, por ejemplo, un ingreso de 12, de 15.000 pesos, la Cámara dice, se trata de un sujeto joven, ¿sí? Que tiene, por sus condiciones sociales, por las actividades que realiza, por su proyección social, por sus vínculos, una proyección, una mejora laborativa de un X porcentaje. A la hora de ingresar la variable a la fórmula, lo que hace la Cámara es eleva esos ingresos. Lo que la fórmula Cherry trae como cuestión probabilística, la Cámara Contenciosa lo realizan los jueces de la Cámara. Veámoslo por un ejemplo. Mate, ¿lo llevaste ya? No, me dijeron que iban a merendar adentro. Sí, ¿lo tenés ahí? Imaginémonos, a la hora de aplicar la fórmula, que en el marco del expediente se acreditó un ingreso de 12.000 pesos para la víctima. Como nos decía Tomás, mantener esa variable de 12.000 pesos de ingreso para la víctima en la totalidad de la vida productiva de la víctima proyectada resulta injusto. Entonces se introducen estas correcciones a las variables. ¿De qué manera? Se ponderan circunstancias, supongamos en el caso, si el ingreso era de 12.500 pesos, ¿sí? El salario acreditado, el ingreso, porque es el ingreso que se acreditó, la Cámara se reserva la posibilidad de elevarlo, en este caso un 20%. Entonces, el ingreso mensual de ese sujeto, de la víctima, sería de 15.000 pesos. Luego se anualiza, ¿no? Porque nosotros, la renta es anualizada, lo multiplicamos por 13 salarios, ¿sí? Y obtenemos un ingreso aproximado de 195.000 pesos. ¿Sí? Esto es lo que me interesa resaltar, porque en definitiva, acreditado el ingreso de la víctima, la Cámara acá, y esto son variables que pondera libremente, eleva o disminuye. Nunca lo vi, no existe en la práctica todavía, no hemos tenido un caso, pero es una de las posibilidades que se reserva. Y entonces, ¿cuál es el valor, cuál es el monto de ingreso multiplicado por 13, que son las cantidades de salarios, los efectos del cálculo del ingreso anual, y multiplicado luego por el grado de incapacidad? La incapacidad ya viene acreditada, no es cuestión de apoderarse a la hora de cuantificar, sino que ya es una pauta que previamente la tenemos determinada, porque si no directamente no existiría el perjuicio. Vamos a tener
la merma, ¿sí?, en el ingreso anualizado del sujeto. En este caso, de 19.500 pesos, que es el 10% representativo de la incapacidad sobre esos 195.000 pesos de ingresos acreditados. ¿Sí? La tasa de interés, o la tasa de descuento, para ser más preciso, que aplica la fórmula, es una tasa que las variables nos permiten, la práctica jurisprudencial la fija entre un 3 y un 8%, la Cámara opta por un 6%, que decimalizada a la hora de ingresar a la fórmula equivale al 0,06%. Dijimos que era el precio que va a pagar la víctima para tener, al momento de la sentencia, al momento de aplicación de la fórmula, el dinero que se va a producir en el futuro, esa renta futura, a valores constantes que calcula esta fórmula. Importante determinar cuál es la fecha de corte, es decir, el plazo en el que razonablemente hubiera podido la víctima continuar ejerciendo esas actividades en las que se produce esa merma. La Cámara fija una pauta que es de 75 años, ¿sí? Válidamente pudo ser 65 años, que es el plazo normal de la vida laborativa activa de un sujeto. La Cámara agrega 10 años, invocando un concepto que es un concepto económico, que es el precio sombra, ¿sí?, que son la posibilidad de realizar determinadas actividades que generan un ingreso, que no tienen parangón en el mercado, es decir, no hay criterios para identificar o compararlas en el mercado, pero le reconoce a la persona la posibilidad, aún ya habiendo pasado estos 65 años de edad, la posibilidad de seguir realizando actividades productivas. Es decir, la Cámara, por principio, fija como fecha tope de corte los 75 años de edad. En el caso que traemos a colación, supongamos no, sino en el ejemplo tenemos una víctima de 65 años de edad. 75 años menos 65, entonces nos va a dar los periodos restantes computables a la luz de la fórmula que ahí estamos viendo. El capital que vamos a obtener por la aplicación de esta fórmula simplificada, que nos va a permitir ese flujo de capitales futuros, que nos arroja un valor de 143.521 pesos en el ejemplo. ¿Cómo lo entendemos? Veamos. Dijimos que se trata de una fórmula simplificada que nos permite traer rentas futuras, acá las tenemos, ¿sí? Supongamos que estamos en el año 2020, en el año 2021, 2022, con estos 10 años, ¿no? Estos son los 10 años que se van a proyectar. Y se proyectan a valores constantes. Acá es donde se produce esa circunstancia de iniquidad que nos decía Tomás. Es decir, yo estoy mensurando que ese sujeto va a tener los mismos ingresos durante esos 10 años. La corrección a esta variable de ingresos, la Cámara Contenciosa la realiza en un estadio previo a ingresar esta variable. Recuerdan que se eleva el ingreso acreditado del sujeto de sus 12.500 pesos en un 20%, ponderando que en la curva laborativa vital, es decir, durante el desarrollo de su actividad productiva futura, habría de tener un incremento promedio entre los periodos que se sube y que se baja según las circunstancias que puedan ocorrer probabilísticamente, un 20%. ¿Sí? Por lo tanto, ese defecto de cristalizar el ingreso estaría superado a través de este método de prudente arbitrio que utiliza la Cámara Contenciosa en esta etapa previo liminar. Acá ya está ingresado y yo tengo que esa renta futura va a ser a valor constante, pero habiendo ponderado previamente esta variación. ¿Sí? La tasa de descuento es esta, decimalizado, en la fórmula es 1 más 1 más 0,06, es 1 por 0,6. Si nosotros multiplicamos o dividimos este capital, que son 19.500 pesos, producidos a pagarse en el año 2021 por esa tasa de descuento que va a pagar la víctima, va a tener a la actualidad 18.396 pesos. ¿Sí? Esto es en definitiva lo que hace la víctima. Me va trayendo parcializadamente y según el momento aquí, a 2 años en el 2022, la suma es de 17.355, que surge de multiplicar por 1,06 por 1,06 para llegar al 2022. ¿Sí? Entonces, si yo hago un razonamiento lineal, la primera conclusión decía, bueno, tiene una merma de 19.500 pesos durante 10 años, la indemnización sería de 195.000 pesos, o bien lo voy pagando los 19.500 pesos al vencimiento de cada uno de esos periodos. No es esa la manera. La fórmula aquí nos permite identificar cuál sería el equivalente, es decir, cuál sería el equivalente de esos 195.000 pesos a esos 19.500 en cada uno de los periodos al momento
a la actualidad. ¿Sí? Eso es lo que establece la fórmula. Ese es el criterio que va sentando la Cámara, que no se termina con la aplicación de esa fórmula simplificada ni con ese estadio previo a la hora de determinar los ingresos para sortear estos defectos de la cristalización de los ingresos. La Cámara Contenciosa Administrativa a la vez se reserva un estadio de análisis o de prudente arbitrio en una tercera etapa. Es decir, la fórmula, acá el esquema funciona. Arbitrio para determinar los ingresos, fórmula matemática, ¿sí?, a los efectos de determinar ese flujo de capital futuro, y finalmente, la suma que me dé, en este caso son 143.521 pesos, la Cámara se reserva una nueva instancia valorativa. ¿Cuál es el fundamento? Recuerden el presidente Faúndez que habíamos hablado de que la Cámara refiere el año 2015. El fundamento de la prerrogativa parte de la premisa de postular que la incapacidad física, además de la afectación de la actividad productiva, produce a la víctima un serio perjuicio en su vida de relación, ¿sí?, lo que repercute en su actividad social, deportiva, familiar. A partir de ese razonamiento, la Cámara generalmente incrementa, ¿sí?, en porcentuales menores la indemnización entre un 0,5 y un 5% según los criterios jurisprudenciales. El fundamento de esta reserva que realiza el tribunal en esta última instancia a los efectos de cuantificar el ítem indemnizatorio, porque es derecho a la reparación integral consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Nacional. Una cuestión que no quiero pasar por alto es, en este esquema, la Cámara Contenciosa, sin perjuicio de tener presente que a los efectos de la determinación de la responsabilidad en un suceso debe estarse la ley vigente al momento del hecho, la Cámara realiza un desdoblamiento y entiende que en lo que refiere a hay una diferencia entre la existencia del perjuicio, que lo va a juzgar a la luz de la normativa vigente al momento del hecho, y la cuantificación, se puede hacer un desdoblamiento y aplica, revisa, ¿sí?, precedentes, ¿sí?, que hubieran sido examinados o hechos acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial, a la luz del artículo 1746. Seguidamente, hay una serie de alrededor de una decena de fallos, que son todos los fallos que a la actualidad tiene la Cámara Contenciosa Administrativa. Es muy reciente esto, este método utilizado del año 2018 al año 2020, es lo que tenemos. Uno de estos precedentes, entonces vamos a ver determinadas circunstancias o cuestiones que patentizan, que es en cada caso concreto donde en definitiva se va a terminar definiendo en concreto la cuantificación, es decir, aplicamos fórmulas, pero no se está el resultado de la fórmula exclusivamente, sino que hay etapas previas de ponderación por parte de los magistrados y que tienen mucho que ver, lógicamente, con la actividad probatoria de las partes, en definitiva, ¿no? Veamos, la causa de Bobat y la causa Gómez-Duport son, digamos, los que dispararon esta metodología de arbitrio, o libre arbitrio, prudente arbitrio, fórmula matemática simplificada, y arbitrio en tercera etapa por parte de la Cámara. ¿Sí? Bueno, los hechos son muy simples: el joven que ingresa a un nosocomio público, contrae un virus intrahospitalario y se le ocasiona la pérdida de la visión, se viabilizan los recaudos que autorizan a condenar al Estado, y a la hora de cuantificar las pautas, fíjense qué es lo que sucedió en este caso, a tenor de el modo como fue peticionado en la demanda. Alma tenía 19 años, sin embargo, al efectuar el pedimento se requirió que este rubro, es decir, la incapacidad, la merma en la capacidad productiva, se ponderara a partir de los 21 años y se consideró como periodos activos útiles a los efectos de este cálculo 35 años. Fíjense que en la misma parte, aquí la que restringió esa pauta de los 75 años que establece la Cámara Contenciosa Administrativa y quedó a ponderar solamente 35 años, ¿sí?, cuando debió ser un periodo a la luz de los criterios de la Cámara, de 54 años. Es una cuestión a tener presente a la hora de plantear las cuestiones. ¿Sí? A la hora de verificar los ingresos, en este caso, de este joven,
Hubo defectos probatorios, no se acreditaron cuáles eran los ingresos, y para sortear ese defecto probatorio, la Cámara se valió entonces del salario mínimo vital y móvil vigente al momento del dictado de la sentencia, ¿sí? Y luego, ponderando, ¿sí?, en esta etapa de prudente arbitrio previo a la aplicación de la fórmula, ponderando la curva laborativa vital del sujeto, las determinadas circunstancias que pueden suscitarse en el devenir en el futuro, decidió elevar promedialmente ese salario en un 1.25, es decir, un 25%. ¿Sí? Lo multiplicó por 1,25%. Y finalmente, luego de introducir las variables en la fórmula, ¿sí?, que arrojó un capital de 565.000 pesos, resolvió aplicar o elevar en un 2,5% el capital de condena. O sea, acá queda bien explicitado cómo funciona el mecanismo de la Cámara Contenciosa Administrativa. Corrige los eventuales defectos que podría tener la variable de ingresos, a los efectos de evitar los defectos de la cristalización, aplica la fórmula y luego eleva o disminuye según su prudente árbitro o criterio. Y siempre teniendo presente, obviamente, pautas objetivas que son necesarias a los efectos de dotar de adecuado fundamento de fundamentación el fallo. La causa Gómez-Dupont, similar con algunas variables. Veamos que los criterios porcentuales utilizados en los casos siempre varían. Esto tiene mucho que ver con las circunstancias de cada caso. Este es un joven de 11 años que sufre un accidente en un establecimiento educativo, también tiene una pérdida en la visión. Fíjense que acá no había esa problemática respecto al modo como había sido planteada el impedimento en la demanda. Se aplica entonces como fecha tope los 75 años de edad. Como se trata de un joven de 11 años, un menor de edad, por supuesto que a los efectos del cálculo a la determinación de la merma de esos ingresos, se toma la edad mínima de 18 años y se restan 75 más 18 años y tenemos un periodo ponderal de 58 años como proyección de la vida laborativa útil de este menor. Del mismo modo que pasó en el caso anterior en la causa Obati, no se acreditaron adecuadamente los ingresos, y la Cámara, en el ejercicio de esta etapa previa a la aplicación de la fórmula, pondera nuevamente esa curva laborativa vital y entiende que en el devenir de su desarrollo laborativo, esta persona va a obtener una mejora en sus ingresos equivalente al 1,25 veces la suma de ese salario mínimo vital y móvil. Se pondera como consecuencia de que acá no se podía directamente acreditar los ingresos. Finalmente, se ingresan las variables a la fórmula, se obtiene un capital de 1.096.000 pesos en el caso, y esa suma, la Cámara Contenciosa le eleva nuevamente, acudiendo a estas pautas, a este método de arbitrio o de libre apreciación, en un 5%. Las razones están de por qué se eleva en este caso un 5%, por qué se eleva en este caso anterior, en la causa OAT 2,5%, están debidamente explicitadas. Repito, la aplicación de este método del prudente arbitrio no significa mero voluntarismo, ¿sí?, sino que se apuntala en puntuales cuestiones debidamente acreditadas en el expediente. Esta causa Álvarez es interesante porque es una de las preguntas que generalmente se plantean. Esta es una caída en la vía pública, una lesión verificada, se acreditan los recaudos que realizan el deber estatal de resarcir, y teníamos como particularidad, o tuvo el tribunal acá como particularidad, que la víctima tenía 65 años de edad y gozaba de los beneficios jubilatorios. Recuerden que la Cámara extiende mucho más allá de la vida laborativa activa, que generalmente se toman, son esos 65 años, y los tiene hasta los 75 años, introduciendo este concepto de precio sombra, ¿sí? Y como en este caso nuevamente hay defectos probatorios con relación a los ingresos, y se toma el salario mínimo vital y móvil y se lo eleva nuevamente en 1,25%, se introducen las variables a la fórmula, y aquí en este caso la Cámara, en el tercer estadio, ese capital lo eleva en un 2%, solamente. Este es otro caso que tiene otra particularidad, es la causa Monzón. Se trataba de un recluso que sufre una reyerta carcelaria de una lesión, ¿sí?, pérdida de visión,
acreditada en el expediente, a los efectos de ponderar entonces la vida laborativa útil, si bien el hecho ocurrió cuando tenía 41 años, la Cámara pondera el momento a partir del cual este sujeto recupera la libertad, y vamos a notar en este precedente, ¿sí?, que sin perjuicio de que no acreditó ingresos, se toma el salario mínimo vital y móvil y no se consideraron eventuales mejoras salariales. Acertadamente o no, les repito, no abro juicio sobre eso, pero esto es para tener presente cómo se producen, cómo hay matices en cada uno de los casos, previamente a la aplicación de la fórmula y con posterioridad. En este caso, el quantum indemnizatorio, al ingresar la fórmula, dan valores elevados comparativamente con lo que venía cuantificando la Cámara a la luz del Código Lezano, dan valores elevados, la Cámara aquí lo eleva un 2,5%, también dando acabadas razones o motivos de por qué, ¿no?, se arriba a esa suma de condena. A continuación hay toda una serie de fallos que yo por supuesto que los pongo a su disposición. En cada uno de ellos van a encontrar estos matices que les venía diciendo, ¿sí? Estos son todos los fallos que tiene la Cámara, no los quiero aburrir, por supuesto que están a su disposición. Hay casos especiales que quiero traer a colación y que vienen a responder esas preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Qué pasa en el caso de una víctima que tiene más de 75 años? Es decir, estaría excedida a la luz de las pautas sentadas por la Cámara para ponderar como un plazo en que razonablemente pudo continuar realizando esas actividades, ¿no? La Cámara dice, bueno, la fórmula no la voy a aplicar en este caso, si tiene más de 75 años, pero frente a la incapacidad acreditada y a la merma en el ingreso, lo voy a determinar cuantificando a la luz contenida en el artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Sí? Pero es una cuestión menor, es un caso que puede producirse. Finalmente, acá hay una diferencia con lo que ocurre en la Cámara Civil, como nos decía Tomás, que bien podía parangonarse la situación de 1746 con en el caso del artículo, aplicar fórmulas matemáticas previstas del 1746 para el caso de la previsión del artículo 1745, es decir, cuando se pretende calcular el quantum indemnizatorio en concepto de pérdida de chance por ayuda. La Cámara Contencioso Administrativo en esta cuestión, en este precedente con la causa, Ferretti lo descartó de plano, ¿sí? Acude también a las pautas del prudente arbitrio o de la libre apreciación, pero no aplica ni da pie para la aplicación de la fórmula, que sí con contenido mandatorio prevé el artículo 1746 del Código Comercial. Bueno, un poco este es el estado actual de situación de la Cámara Contenciosa, y así funciona en este esquema de árbitro, fórmula simplificada, es una fórmula mucho más simple que la que utiliza la fórmula Acciari, que repito, la diferencia en esta fórmula está que permite traer a valores actuales capitales futuros, pero valores constantes, ¿sí? La fórmula no introduce variables que permitan ponderar esas variables. Se reserva a los magistrados la posibilidad de introducir esas variables mediante un estadio previo de apreciación. Este es el esquema, y esto es a la luz de los precedentes jurisprudenciales, el estado actual de situación en la Cámara Contenciosa Administrativa de Mar del Plata. Por supuesto que estas filminas, estas diapositivas que acabamos de pasar están a disposición del que las desee, yo se las dejo ahí en el colegio o a Simón, y bueno, quedamos a disposición para responder cualquier tipo de eventual pregunta o debate que pueda suscitar. Gracias por la atención. Hola, bueno, muchísimas gracias Carlos y Tomás. La verdad que ha sido muy interesante esta charla, nos aclara un montón, ha sido clarísimo. Yo te quería hacer una pregunta, Carlos, si puedo primero comenzar luego vamos a pasar a las preguntas que han hecho en el chat. Me queda la duda en la forma que aplica en la Cámara Contencioso esta variable que vos decís al final, cuando consideran las repercusiones en la vida familiar, social y deportiva.
si eso no lo meritúan en el daño moral, porque justamente sería una consecuencia extra patrimonial. No estaría dentro de las consecuencias patrimoniales. Según yo entiendo, ¿no? No, está bien, está perfecto el planteo que haces. Eso fue materia de debate oportunamente entre los magistrados, se hace una definición, ¿no? Obviamente. Lo que se procura es, si bien se ponderan la vida en relación y estas cuestiones, lo es desde el punto de vista de las variables o de las repercusiones económicas que pudieran llegar a tener. ¿Sí? Ese es el criterio del magistrado, independientemente del resarcimiento del perjuicio moral que el daño que podría Claro, ocasionar ustedes la otorgan el lesión. daño moral igualmente, pero ciertas repercusiones que incluirían el daño moral las incluyen como en la fórmula. Ahora, si ya incluimos en el precio sombra, ¿no? Porque se me ocurre, tenemos un precio sombra que es el que, por ejemplo, el ama de casa en las otras actividades económicamente valorables, ya la estaríamos calculando ahí. No le veo otra, no logro entender cuál sería las otras consecuencias patrimoniales que no sean las no patrimoniales. O sea, como que hay dos bandos, dos categorías, las patrimoniales y las extrapatrimoniales, ¿no es cierto? En las extrapatrimoniales está el daño moral, y en las patrimoniales estaría todo esto que sería lo que la persona produce, que son las actividades productivas, o económicamente valorables, ¿no es cierto? Que sería Sí. económicamente valorable el precio sombra. Por eso no logro entender la tercera categoría, pero es una inquietud mía, no. No, mirá, es mucho más que atendible. En definitiva, podemos pensar, que no es eso lo que ha sucedido, pero para dar alguna respuesta puntual, ¿no? En esta reserva que realizan los magistrados, lo realizan en un principio o sea, el precio sombra es a los efectos de extender, ¿sí? la proyección que esa merma puede llegar a tener en el tiempo. Si me voy mucho más allá de la vida laborativa activa. Yo otorgo 10 años más porque las personas pueden producir durante ese periodo actividades económicamente evaluables, seguir produciendo ingresos, que es lo que se pondera. ¿Sí? Por supuesto que son ingresos. Sí. Lo que dice Eso por un lado. Eso con relación al precio sombra. Perfecto, sí, es una explicación. Alciarri el otro día en la charla que dio en el Colegio de Morón, decía que, por ejemplo, en cuanto a la expectativa, por el tema este de las personas mayores de 75 años, creo el caso Pascuto, cómo que no toman la fórmula directamente ustedes porque no utilizarían fórmula. Él dice que hay una expectativa al nacer y otra expectativa en la edad adulta. O sea, cuando ya llegaste a los 70 años, hay una expectativa de ciertos años más. Ahí escuché entrecortado. ¿Se escucha mal? Que cuando llegás a los 70 años, por ejemplo, una cosa es la expectativa al nacer y otra la expectativa a la edad adulta. Cuando uno llega a cierta edad, siempre hay una expectativa mayor, o sea, 3, 4, 5, 10 años. Y ahí es donde se puede también jugar con eso para aplicarlo en la fórmula. Es otra posibilidad. Es otra posibilidad, ¿sabés qué? Se cortó, tuve muchas interferencias en el audio. Ah, perdón. No, yo te pido perdón porque no pude seguir. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes en el chat. Por ejemplo, preguntan por ahí, preguntaba la doctora Drogué si no tiene los mismos elementos cuestionables en torno al arbitrio judicial la elección de las variables. Claro, porque los jueces también estamos ahí al elegir las variables, evaluando, pero eso depende de la prueba, ¿no? De la prueba que las partes acompañen, que muchas veces es lo que falta, porque nos piden como que saquemos de la galera una indemnización y a veces la tenemos que recurrir al beneficio de litigar sin gastos porque no hay otra prueba, o sea, porque no se esfuerzan los abogados o las partes en alcanzarle los elementos al juez, ¿no? Claro, y ese es un poco quizás lo que queríamos patentizar, entre otras cosas, ¿no? Es decir, esto es algo novedoso, fíjense que la Cámara aplica este criterio del año 2018, son pocos los casos, son estos 13 que referencié, y en la mayoría de esos casos no se hubo acreditado debidamente cuáles eran los ingresos, entonces fue el propio tribunal a la hora de revisar el que tuvo que salir a determinarlo de alguna manera para no frustrar el crédito indemnizatorio.
en cierto punto. Entonces, tomando el salario del peón rural, en el caso de que se tratara de un peón rural, de un ama de casa, que es en uno de los casos, o el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Exacto, claro. Son muy pocos los casos, dentro de los pocos que tuvimos, en los que se acreditó debidamente. Por eso era una de las ideas que decíamos al principio, acercar a los operadores, entre ellos los letrados, las herramientas y el estado actual de la jurisprudencia. ¿Para qué? Para que en el futuro hagan un esfuerzo, ¿sí? Porque eventualmente, cuanto mejor o cuanto más sea la prueba, probablemente mejor sea su suerte a la hora de cuantificar el ítem indemnizatorio. Obviamente. ¿Sí? No solo esas claro. cuestiones, sino también esas eventuales, ese tercer estadio que realiza la Cámara, o sea, cuando valora o pondera toda una serie de variables con posterioridad a la aplicación de la fórmula, bien podría venir un desarrollo por parte de los letrados a los efectos de Claro. que la Cámara después eleven el cuantum indemnizatorio, que hoy nunca excedió del 5% y nunca fue inferior al 0,5. Ese es el criterio de la Cámara, entre el 0,5 y el 5% sobre el capital determinado por la fórmula. Así está el estado de situación hoy. Bien. Agrego una consideración muy breve sobre lo que preguntaba Ana, que esto se lo escuché a alguien, no me acuerdo quién fue, pero es una analogía muy buena. A veces, por más que uno critique el Mercedes-Benz del vecino, eso no va a hacer más lindo nuestro Renault 9 modelo 85. Es decir, en general es una objeción muy común a las propuestas, sobre todo del análisis económico del derecho, o aquellos que tratan de proponer el uso de fórmulas para fundar ciertas decisiones jurisdiccionales que admiten ese tipo de cálculos, el hecho de, bueno, pero hay mucha arbitrariedad en la elección de las fórmulas. Más allá de que la premisa pueda ser refutable o derrotable por otras razones, siempre la pregunta de fondo es ¿cuál es el método frente al cual las fórmulas se oponen? ¿O cuál estaría la disyuntiva, lo que yo llamé la grieta? Del otro lado está, digamos, la discreción absoluta, que es elegir un número absolutamente discrecional, donde las variables se eligen arbitrariamente y el número y el resultado es, además, es tal con relación a un cálculo que no sabemos cuál es, por lo tanto hay como dos capas de discrecionalidad. Las fórmulas, por lo pronto, ya arrancan eliminando una, así que son una propuesta superadora solo por ese motivo. Y a propósito de la pregunta de Ana, que está muy bien, dice, bueno, pero cuidado porque puede haber arbitrariedad en la elección de las fórmulas. Sí, pero las fórmulas es lo que digamos, fuerzan al juez, en el buen sentido, digamos, un deber socialmente valioso, fuerzan a tener que explicar qué valor ingresa en la fórmula. Y por lo tanto, al decirlo, ya estamos hablando de un estadio superador al que estamos, digamos, abandonando con relación a las prácticas del árbitro judicial. Por ejemplo, además, evaluemos las premisas generalizadas en el tipo de fórmulas. Hablamos de la edad de la víctima, eso es una elección que no admite arbitrariedad. La incapacidad no admite arbitrariedad porque los jueces la eligen en general de acuerdo a peritos, digamos, informes periciales que utilizan baremos generalmente aceptados en el ámbito del derecho del trabajo. Los periodos, en realidad, esas decisiones no es que son arbitrarias, en general están muy bien fundadas. Llámese edades jubilatorias, hablo de las dos más frecuentes, edades jubilatorias, edades que tienen que ver con un intermedio entre la edad jubilatoria y la expectativa de vida, como puede ser el caso que mencionaba Carlos de los 75 años, que es lo que utiliza la fórmula Méndez en la Cámara Nacional del Trabajo, o lo que usa la Sala Segunda, que es la esperanza de vida. Es un dato estadístico y el dato estadístico es básicamente el hecho notorio por antonomasia. Tampoco hay arbitrariedad en ese marco. Luego pasamos a la variable ingreso, que podemos admitir sería la más compleja. La Cámara Contenciosa utiliza una herramienta donde explicita con total libertad todas las cartas, pone todas las cartas en la mesa. Dice, la variable ingreso la calculamos de este modo. Tenemos este dato actual, pero tengo en cuenta este dato, como explicó Carlos, por lo tanto, calculamos un pequeño coeficiente donde modificamos este dato actual previendo ciertas incidencias futuras. Ya ahí no es que hay arbitrariedad, sino que esa elección, en la medida en que está fundada, deja de ser arbitraria. ¿Puede ser equivocada o puede ser que no? En realidad, como estamos hablando del futuro, no lo sabemos. Solo habría que esperar que esa persona transcurra su vida para saber con el diario del lunes si nos equivocamos o no. Pero las fórmulas lo que tienen, como lo mencionó Carlos en todo ese conjunto de fallos, yo quizás un poco menos sistemático, pero en algunos de los que mencioné, es que los jueces están obligados a explicar por qué eligen. Después uno puede ir hilando cada vez más finito, bueno, pero ¿por qué el salario mínimo? En general el salario es un poco bajo con relación a lo que gana una persona que se las ingenia para tener... Podemos hilar fino y sin duda llegamos a debates a nivel micro que admiten posiciones encontradas. Pero
hoy en día, con el estado, con la difusión que se ha hecho y con, digamos, todo lo que se ha pensado sobre este sistema de cálculo, encontrar arbitrariedad en el ingreso de las fórmulas así en general es muy difícil. Es muy difícil porque, insisto, el sistema tiene una virtud que es que el juez tiene que explicar, y a ningún juez le gusta, y por suerte lo vemos en la jurisprudencia, en general no lo hacen, no dicen números ni variables al azar, les dan un fundamento, y donde hay un fundamento, la arbitrariedad empieza a desaparecer. Así que esto incluso lo que estamos diciendo aplica para fórmulas para daño punitivo, fórmulas para compensaciones económicas en el derecho de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Las fórmulas son una herramienta, lo que hacen es cristalizar o tratar de poner en la mesa un cálculo que idealmente está digamos, la mente del juez. Pero me parece que permiten superar muchos de los grandes problemas que traían los mecanismos, digamos, de vieja data, que es esta prudencia o el prudente arbitrio y con esos nombres tan elegantes con los que los conocemos. Seguro, Tomás. Delia Rodríguez pregunta cómo se aplica la fórmula para el caso de muerte. Bueno, aplicamos el 100% de incapacidad. Claro, bueno, admitiría, Delia, es muy difícil, Delia creo que escuché el nombre, es muy difícil resumirlo en el aire, pero básicamente sí, la fórmula uno tiene que recordar, lo explicó Carlos mucho mejor que yo. La fórmula lo que hace, las fórmulas, cualquiera sea la que elijas, con cada una con sus virtudes o sus defectos, lo que hacen es traer al presente un cierto valor dinerario futuro descontado un interés, o descontado una cierta tasa. A partir de ahí, digamos, la forma de pensar, para que no te marees, es pensar ahora a la víctima como el beneficiario de esa ayuda frustrada o de ese alimento frustrado, llámese el cónyuge, conviviente, los hijos hasta los 21, etcétera, etcétera. De esa manera la fórmula la ingresás pensando en esa variable. La incapacidad va a ser el 100% porque luego de hacer un neto de ingresos, el ingreso en realidad va a ser el remanente de los ingresos del fallecido que estaba disponible para ese beneficiario, lo que depende del conjunto familiar, los gastos que tenía, un montón de circunstancias que los jueces tienen que evaluar, y de ese resultado final que te queda, que además hay que distribuirlo entre todos los beneficiarios, se calcula el 100%, y operás la fórmula de esa manera, digamos. Y con la edad, no del fallecido, sino con la edad de la víctima, con un enorme pero gigante acá. Pero, y esto lo dice el propio 1745, los rangos etarios empiezan a cambiar, es un poco molesto describirlo en el aire sin la filmina, pero tenés que tener en cuenta, para operar la fórmula en supuesto de muerte, con la esperanza de vida que hubiese tenido, es decir, la esperanza de vida de la persona que falleció, más las circunstancias particulares del beneficiario, si son los hijos, en qué edad considerás que puede verse, o va a independizarse económicamente, en qué ámbito va a ocurrir esa ayuda, o en qué ámbito crees que esa ayuda iba a cesar, en fin, hay distintos límites que marcan la variable periodos que la pueden ir acomodando o acortando. Por ejemplo, puede ocurrir con, no sé, un cónyuge, que fallece una de las personas que quizás era más joven, bueno, a la esperanza de vida de esa persona que era más joven fallecida, quizás en realidad el límite te lo va a marcar la esperanza de vida del cónyuge que tenía un poco más de años, es decir, siempre hay un límite natural que tenés que computar para establecer la cantidad de periodos en los cuales esa renta se va a traer a un valor presente. Pero la fórmula básicamente se adapta a los dos cálculos por igual, a una persona, a una indemnización por incapacidad o el beneficio frustrado de alguien que sobrevive a otra persona que falleció. Clarísimo, Tomás. Claro, y también tener en cuenta que la víctima tenía sus gastos personales, entonces también retraer lo que él gastaba en su... Sí, exacto. La variable de ingreso siempre es el neto de una serie de descuentos que hay que hacer, que también, como todo, depende de las circunstancias de cada caso. Coincido con la doctora Besone, uno siempre desearía que la causa tenga más información de la que efectivamente trae, pero bueno, donde no hay información hay que ir a las máximas de la experiencia y hay que ir a la estadística en el caso de la edad límite. Eso es una cuestión que hace a la prueba las dificultades de litigar este tipo de créditos y de decidir sobre este tipo de créditos. Sí, Carlos Alberto Herrera dice, existen diferentes baremos de determinación de incapacidad y en tal caso si alguno es obligatorio. Bueno, no es problema nuestro en realidad los baremos porque son los peritos los que nos van a determinar la fórmula en la incapacidad, ellos van a saber elegir cuál es el que corresponde. Generalmente se usan civil el Altuve Rinaldi, ¿no es cierto? Sí, bueno. Los peritos, por supuesto, Carlos, yo hablo, pero interrumpime todo lo que necesites. Sí, claro. En el ámbito civil, por lo menos, hay una inercia de trabajo, digamos, como el bolillero, por así decirlo, el listado de peritos del Foro Civil y Comercial, creo que en contencioso administrativo también, incluye a los peritos que trabajan en el foro laboral. Los médicos que hacen las pericias arrastran las prácticas propias de
el foro laboral, así que los baremos son los que se utilizan en ese ámbito, pero, como dice la doctora, hay 2 o 3 que son los que se utilizan, que en general son los aceptados en la comunidad científica y en las prácticas, sobre todo el derecho laboral. En el foro civil no es que no hay ninguno que normativamente se exija, como sí está regulado muy estrictamente en la ley de riesgo de trabajo y toda la legislación laboral. En el foro civil esa legislación no existe, pero se toma prestado, digamos, esos datos estadísticos y ni siquiera no sé si estadístico, pero esa forma de cuantificar incapacidades se las aprovecha, por supuesto, siempre aclarando que el juez no está obligado a atarse ese valor, insisto. La incapacidad como variable de fórmula es cómo repercute esta merma en los ingresos de la víctima. Si no hay información, unificamos esos 2 valores, pero si hay información, esos valores se pueden despegar. Imagínense que Messi o Ronaldo tienen un pequeño dolor en un tobillo, que quizás eso en un baremo es el 3%, pero un dolor en el tobillo para Messi le puede significar millones de euros, porque quizás su carrera está terminada. Entonces, si estuviese Messi litigando en el Foro Civil y Comercial de Mar del Plata, imaginemos el caso, bueno, quizás ningún juez en su sano juicio podría decir, bueno, la variable en la fórmula de Cherry va a poner 3% en la parte de incapacidad. Sin duda se va a apartar de ese dato y va a poner muchísimo más. Claro, claro, depende de la incidencia que tenga la actividad de la víctima, ¿no es cierto? Exactamente. Dice Alejandro, un problema común es cuando se determina un porcentaje de incapacidad psíquica en el orden del 30% y una incapacidad física, traumatológica del 30% y una estética del 30%. Bueno, la psíquica es sobre el remanente, ¿no es cierto? O sea, de lo que te da la física, se hace el remanente sobre la diferencia. Si no, sería, como dice Alejandro, sería más del 100%. Sí, hay un sistema ahí que no me acuerdo el nombre, que se llama de las capacidades residuales. Hay un sistema de cálculo que utilizan los médicos legistas para que, por supuesto, no se arribe a números que no tienen sentido para la lógica, como sería más del 100% de la incapacidad, sino que hay formas de ir, no es una suma lineal de todas las incapacidades que marcan cada especialidad, sino que se va trabajando. Ámbito en el que sé que en el derecho del trabajo es muy cuestionado, y hay algunos fallos, lamento ahora no recordarlos, donde se debate la forma en que se suman las incapacidades determinadas de manera individual o parcelada por los peritos. Claro. Pero por supuesto que no es una suma aritmética lineal, eso estoy seguro. Y tampoco, o sea, Alejandro, el tema es que si es estética del 30, pero es ponerle una modelo, ahí sí vos podés utilizar el 30, pero si es una persona, una empleada administrativa, claro, no va a tener la misma incidencia, entonces ahí podemos jugar con la variable, podemos evaluar esa incapacidad y no tomar el 30, sino tomar un 10 si es empleada administrativa, ¿no es cierto? Ahí estaría Lógico. el arbitrio un poco del juez. Sí, sí. Después, no sé si quieres agregar algo sobre eso, Tomás. No, coincido. Siempre hay, esto es importante, y esto no lo digo yo, lo dice HR en varios de sus trabajos, hay una inercia en cuanto a utilizar la incapacidad, el valor de incapacidad con con la incapacidad pericial, con la variable incapacidad. Pero no hay ninguna norma, más allá de lo que ya dije que se puede hacer, no hay ninguna norma que nos obligue a los operadores, digo abogados, a los que tienen la jurisdicción, a hacer ese enlace. Ese enlace para mí se justifica cuando no hay información. Lamentablemente la mayoría de los casos son esos casos donde no está toda la información que uno le gustaría tener sobre las características de la víctima, y como dijo la doctora, hay que ir a buscar ese comentario aislado en alguna declaración aislada de un beneficio de litigar sin gastos, donde se deslizó que la persona, por ejemplo, tiene un oficio con el que hacía unos pesitos que se vinculaba con tal o cual actividad, pero a veces no está esa información. Sí hay jurisprudencia de la Cámara, y ahí sí aporto algún dato jurisprudencial, hay jurisprudencia en la Cámara Civil, por lo menos en la Sala Segunda, de algunos oficios de características físicas notorias, donde los jueces, doctores Monteris y Lustó, no se apartan cuando ven que la cuantificación vía baremo se percibe como muy baja, y por lo tanto no traslucen linealmente ese valor pericial a la fórmula, sino que la fórmula, de vuelta, entendía la incapacidad como el impacto económico perjudicial que eso lleva con el que se cuantifica esa incapacidad, se eleva. Por ejemplo, nos ha pasado el ejemplo de empleado doméstico que mencioné, y hay casos de un herrero, o sea, todos aquellos oficios en los que uno puede, con la máxima experiencia, saber que necesitan un esfuerzo físico, donde la lesión permite decir, bueno, esta persona o no va a poder trabajar más, o le va a doler mucho, o no va a poder trabajar como lo hacía antes. Entonces, se separa ese valor pericial de lo que se ingresa a la fórmula. Claro. Gracias, Tomás.
acá Franco Girardi dice, en el caso de una persona que haya recibido prestaciones dinerarias de la ART. Bueno, si recibió de la ART, se restan. O sea, hay que restarlas por El artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo creo que explícitamente lo dice, que a las indemnizaciones civiles hay que descontarle lo que ya percibió de la ART. Claro. Como ser el caso del accidente in itinere, sí, acá aclara eso. ¿Le queda alguna duda al doctor Marcelo Fernández en torno al precio sombra? En tanto se utilizan como base los ingresos o su pérdida cuando el desarrollo de actividad económica está generalmente prohibido a partir del ingreso al sistema previsional. Bueno, estará prohibido, pero la realidad nos dice de que esas actividades se siguen realizando. O sea, tanto las actividades hogareñas como manejar, conducir o lo que sea, ¿no? Distinto es considerar, dice, cuestiones ajenas como si fue aplicado en la última fase del procedimiento seguido por la Cámara. Claro, ahí es importante la jurisprudencia que mencionó Carlos sobre el final. En ese sí hay una diferencia entre la forma en que cuantifica la Cámara Civil con la Cámara Contenciosa. La Cámara Civil sigue un poco la visión que mencionabas vos, Mariana, sobre la distinción tajante entre consecuencias patrimoniales y consecuencias no patrimoniales. Tenemos un profesor de Derecho de las Obligaciones dentro del staff de jueces, así que hay ciertas cosas en las que conceptualmente no hay licencia posible. Dentro de ese universo de consecuencias patrimoniales o no patrimoniales, todo lo que tiene que ver con lo que la Corte, pero esto es importante, lo que la Corte de Provincia ha dicho va en línea de la jurisprudencia de la Cámara Contenciosa, así que quizás en esto hay un poco de rebeldía en la Sala Segunda de la Cámara Civil. La idea de la vida en relación, la Cámara Civil solo la evalúa en cuanto a aquello que tiene un valor patrimonial. Si no lo tiene, pasa, digamos, a la órbita del daño moral. Esto siempre, el doctor Acharri siempre dice, yo no puedo pagarle a un amigo para que vaya a ver una película, ni puedo pagarle para que tome una cerveza por mí. Solamente esa vida en relación va a tener valor económico en la medida en que el oficio, profesión o el arte de esa persona necesite de esa actividad social y se pueda mensurar de alguna manera, más allá de las dificultades. Por ejemplo, hay oficios en donde socializar y conocer gente e interactuar es necesario para el oficio y para ese arte o para esa disciplina. Si no lo es, todo eso entra en el ámbito del daño moral. Esto es importante. Lo de los precios sombra, yendo a la pregunta del doctor, creo que era Fernández, los precios sombra, la Cámara Civil los evalúa como parte de lo que son las actividades, lo que el 1746 llama actividades económicamente valorables que no son estrictamente laborables. Precio sombra, lo explicó bien Carlos, es un concepto económico. Si yo el día de mañana me cuesta, por ejemplo, por una incapacidad, yo ya no puedo limpiar el techo, cosa que antes lo hacía libremente, y ahora le tengo que pagar a alguien, la incapacidad no siempre se refleja con pérdidas de ingresos futuros, a veces son costos futuros, porque no solamente esa incapacidad me permite a mí ganar dinero en el futuro, sino que me voy a tener que gastar dinero en el futuro. Por lo tanto, se habla del valor de la capacidad futura, capacidad en términos de perder un ingreso o capacidad de que se me genera injustamente un costo, un daño emergente, que es el precio sombra, el costo de sustituir esa actividad que antes hacía yo, gratis para mí, pero que tiene un precio, porque se la tengo que pagar a alguien para que lo haga. Y con eso cualquier actividad cotidiana. La Sala Segunda lo cuantifica como un porcentaje del resultado del cálculo vinculado a las actividades laborales. Se han hecho, de esto no les obliga, se han hecho objeciones desde la doctrina a este tipo de cálculos diciendo no, se pueden calcular esos precios sombra dentro de la variable ingreso. Esto es lo que les mencioné con el artículo de Carolina Rodríguez Alfaro. Y la realidad es que tiene razón, es una observación muy buena, porque dice no siempre el costo, esos costos de pagarle al techista o pagarle a alguien que te haga alguna actividad cotidiana, casera, digamos de hogar, que ahora tenés que costear y no poder hacerla físicamente vos, no necesariamente se relaciona con la merma en tus ingresos en actividades productivas. Y es cierto, está bien. Entonces ahí hay una dificultad en el cálculo que se ha objetado y se puede superar. Es ahí donde donde por lo menos la Sala Segunda ingresan los precios sombra. Creo que en la fórmula Cherry se puede incluso computar en la columna, porque tiene ingreso explícito, que sería todo el que está demostrado, digamos, con las pruebas, y el ingreso implícito, que sería lo que es el precio sombra. Pero correcto. Bueno, no sé, estamos casi sobre la hora, la verdad que ha sido muy fructífero, excelente las exposiciones de los dos, y me parece que ya por la hora estamos, ¿no? No sé si Simón o Osvaldo quieren decir algo más. Sí, yo agradecerles a ambos las brillantes exposiciones que hicieron. Realmente un viernes hasta ahora, por más que sea Zoom, hemos estado un montón de colegas y amigos, no solo de Mar del Plata, sino de otros lados. Así que bueno, agradecerle a todos ellos.
y de algún modo me parece que ha quedado planteado el debate, porque más allá de ahí se impone la capacidad psicofísica. Me parece que lo que ha quedado en evidencia y de lo que ustedes nos han dicho es que la utilización de estas fórmulas, más allá de cuál sea, lo que pone en evidencia es la necesidad de explicar cómo arribamos a los montos indemnizatorios. Esto es positivo para los jueces porque tenemos de dónde agarrarnos, es positivo para las partes porque establece algún parámetro de equidad, porque si utilizamos siempre las mismas fórmulas con los ajustes necesarios, vamos a estar indemnizando siempre más o menos sobre las mismas pautas, y sobre todo permite el control de las decisiones judiciales, que esto es lo más importante, porque a partir de lo que podamos expresar, se podrá criticar y en definitiva llegar a una mejor decisión judicial o más justa. Así que me parece que todo lo que han dicho ha sido muy interesante y seguramente nos abre un panorama a todos para seguir profundizando en estos temas, y seguramente los vamos a volver a convocar porque el aporte que han hecho es muy interesante. Así que no me queda más que agradecer, honrado el colegio de la intervención que ustedes han tenido, y bueno, tengan todos ustedes un buen fin de semana, y las que son madres un feliz Día de la Madre el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias a todos y saludos, Gracias. buen fin de semana. Gracias a todos. Esto lo grabamos y después lo vamos a subir al canal de YouTube del colegio, donde van a poder estar las grabaciones de las... Gracias Mariana, gracias Osvaldo también. A ustedes. A ustedes, No, gracias. por invitarnos y al colegio por brindarnos este espacio. Gracias. Adiós. Igualmente. Adiós. Hasta luego. A ver cómo es.